esta mañana a lo que vinimos. Aquí hay un texto que hemos tomado como lema y espero que lo entendamos y podamos hacer de esto una realidad en nuestra vida, ¿no? Y es el tema que nos ayuda a entender qué es lo que significa la palabra, a qué vinimos realmente. Ahí está, ¿sí lo tienes? Ese es el tema, el texto que habla, le dijo Jesús a Satanás cuando quiso tentarlo en el desierto. Y él le dice, a ver, vamos a leerlo conmigo. Vean, sí pueden mirar allá, ¿no? Vamos a leer juntos porque este es un lema para nosotros. Dice, pero Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Lo leemos de nuevo? A ver, ahora los que no leyeron también. Pero Jesús les dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, ¿por qué es necesario? Porque entender esta parte. O sea, porque ahí habla de dos clases de pan, ¿no? La gente no vive solo de pan, habla del pan, de la comida física, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, es necesario que nosotros entendamos una cosa. Nosotros no podemos vivir integralmente si no nos alimentamos integralmente. El alimento de la palabra hace falta, es necesario para que nosotros podamos seguir existiendo, para que nuestra alma esté vigorosa y fuerte. Por eso yo le agradezco a Dios por ustedes esta mañana, porque han venido a este lugar y parecieran que simplemente escuchar un mensaje más. No es escuchar un mensaje más, es alimentarnos de la palabra, y eso es lo que los hace fuertes. Por eso a mí me preocupa cuando la gente ya deja de venir a la iglesia, cuando es de pronto, esporádicamente, porque yo digo, con esa forma de alimentarse no pueden subsistir, no van a subsistir. Entonces hoy vamos a ir a nuestro texto y está en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Vamos a tomar la lectura de una manera calmada, sin afanes, ¿no? Saben ustedes que dicen los médicos que para que el alimento le aproveche hay que comerlo despacio y hay que masticarlo bien. ¿Sí les han dicho a ustedes alguna vez? Las personas que comen a la carrera y que ni siquiera tienen tiempo de masticar no pueden hacer buena digestión y el alimento no les va a aprovechar. ¿Han visto gente así? Que ni para comer tiene tranquilidad, sino que es como que si les fueran a quitar, ¿no? Entonces, y después hay problemas del estómago, de toda clase de problemas. Entonces, este alimento es lo mismo, hay que tomar con calma, ¿sí? Hay que olvidarnos un poco de lo que quedó pendiente y sentarnos a disfrutar. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando los guía el Espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Versículo 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y ahí está una lista de resultados: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales,
versículo 20, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, discordias, divisiones, 21, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame, oiga bien, pongan harto cuidado a esto. Permítame repetirles lo que les dije antes, dice Pablo. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará, ¿qué dice? El reino de Dios. Y el 22 dice, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. 23, humildad y control propio. No existen leyes contra tales cosas. Bueno, esto es interesante. ¿Sabe por qué es interesante? Porque si usted está interesado en ir al reino de los cielos, si usted está interesado en salvar su alma, si usted realmente ha pensado que cualquier día usted puede dejar de existir aquí y tiene que ir a darle cuentas a Dios, porque esa es la realidad, ¿no? Si usted ha pensado en eso, entonces tiene que ponerle mucho cuidado a esto. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que esté haciendo en mi vida, del fruto que esté manifestando, eso está trazando la dirección hacia donde yo voy. Por eso es importante ponerle cuidado a esto. Bueno, la muestra de que hemos crecido, estamos hablando de la madurez, por eso aquí el fruto tiene que ver con la madurez. La muestra de que hemos crecido a la estatura de Cristo está determinada y bien definida por el fruto. ¿Cómo sé si he crecido y he madurado y he llegado a la estatura de Cristo? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que soy un buen cristiano? Necesitamos saber eso. ¿Cómo sé que mi vida está controlada por el Espíritu Santo? Esto no nos lo puede decir otra persona. No, usted cómo me ve, listo. Pueden decir de nuestras conductas. Pero lo único que puede dar fe y dar testimonio de que voy por el camino correcto es el fruto que estoy dando a través de mi vida. Recuerden que uno viene a la iglesia, no a la iglesia, viene a Cristo, es para ser transformado, para que lo malo sea cambiado ¿en qué? En bueno. Y si no existe ese cambio, entonces hay un problema que tenemos que solucionar. Bueno, aquí aparecen dos listas, una de cosas buenas y otra de cosas malas. La lista de las cosas buenas son el fruto de un creyente maduro o un creyente espiritual. El apóstol Pablo utiliza los dos términos para referirse a lo mismo. Cuando él utiliza el término espiritual, se está refiriendo a lo mismo que significa ser maduro. Y cuando utiliza el término inmaduro, es lo mismo que referirse a carnal. Es lo mismo, ¿no? Entonces, el fruto de lo bueno es lo que produce un creyente maduro. Ahora, analicemos esto un momento. Es conocido por todos conocemos que para que una planta dé fruto debe haber crecido de una manera integral, ¿sí? Y esto lo entendemos nosotros a la perfección. Si yo le estuviera hablando a empresarios, le estuviera hablando a médicos, a abogados, ¿no?, que nunca conocieron la tierra, de pronto sería difícil. Pero nosotros, gracias a Dios, que pareciera que las enseñanzas de Cristo en su gran mayoría estaban dirigidas a personas que conocían la tierra, campesinos. Porque el Señor habla del trigo, el Señor habla de la uva, el Señor habla de los higos. O sea, ¿por qué? Porque el entorno en el que el Señor Jesucristo enseñó fue un entorno de gente campesina. Utilizó parábolas para que ellos entendieran, y nosotros tenemos ventaja en esto. Una persona que no sabe cuál es el proceso de una semilla le va a quedar más difícil, pero nosotros lo entendemos. Entonces, una semilla para que dé fruto debe
haber crecido de una manera integral. ¿Qué significa eso? Debe haber atravesado un proceso de siembra, debe haber atravesado un proceso de germinación, de crecimiento y de adaptación al medio ambiente. Entonces habrá fruto. ¿Cuántos pasos? Primero, siembra. Segundo, germinación o revienta la semilla. Tercero, la semilla que reventó comienza a crecer, pero también necesita ¿qué? Una buena adaptación. Necesita un buen ambiente para adaptarse. Anoche yo les decía, en estos días se oye mucho hablar a la gente del campo, sobre todo, bueno, y del pueblo también, acerca de que no va a haber café el año que viene tampoco. ¿Por qué? Porque no hubo verano, ¿sí? Y el café necesita ¿qué? Verano, según entiendo, para que pueda florecer. Entonces, el verano o el invierno hacen parte del medio ambiente que necesita la planta para poder crecer y poder dar fruto. Entonces, estos pasos son muy importantes. Ahora, para que ese fruto sea de óptima calidad, ese proceso debe haber sido bien manejado. Debe haber sido manejado por personas que están preparadas. ¿No le parece? Estamos hablando de nosotros, ¿ya? El ejemplo es del fruto, de las plantas, pero para aplicarlo ¿a qué? A nuestra vida, de una manera espiritual, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hay fruto? Porque el fruto del Espíritu, déjenme decirles una realidad que todos conocemos y tenemos que aceptar. El fruto del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es muy escaso. ¿Qué dicen ustedes? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Son escasas en la vida de nosotros como creyentes. Y ese es el fruto que nosotros tenemos que producir. ¿Por qué? Algo tiene que haber fallado. O falló la semilla, o falló la forma de sembrar la semilla, o falló el cuidado en el crecimiento, o no se le aplicó el abono que se tenía que aplicarle. Pero si no hay fruto de óptima calidad, es porque algo está fallando. Algo muy importante aquí es que para que una semilla vaya a su final no productivo, el que cultiva tiene que saber del cultivo, ¿sí? O sea, los que cultivan café tienen que saber del cultivo del café, ¿verdad? Tienen que ser personas que han aprendido a cultivar el café. Y una persona que quiera cultivar café tiene que aprender a cultivar. Ahora, lastimosamente, cuando se siembra la semilla de la palabra de Dios y se la cultiva, no cualquiera lo hace. No hay preparación. Simplemente empiezan a leer la Biblia y ya se consideran ¿qué? Maestros de la palabra. Y comienzan a sembrar y a hablar y a dar órdenes y a enseñar sin realmente saber qué es lo que están haciendo. Miren lo que dice Tito. Esa cita no te la di. Voy a mirarla acá. Tito, capítulo 1, versículo 9 al 11. Tito 1, 9 al 11. Está hablando de los requisitos de los pastores y de los maestros, de los líderes de la iglesia, de los que enseñan. Mire cuáles son los requisitos, entre otros. Dice, una persona que va a sembrar la semilla, va a cuidar de la semilla, dice, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. La persona que va a enseñar debe estar convencido de que lo que está enseñando es la verdad. Yo no puedo dudar de esta palabra, porque si yo dudo, ¿cómo voy a hacer que otros crean en algo que yo estoy dudando? Es como el vendedor. Cuando el vendedor duda del producto que está ofreciendo, eso inmediatamente lo percibe el comprador. No lo compro. En segundo lugar, dice, entonces cuando esté convencido, podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están ¿qué? Equivocados. ¿Qué es lo que tiene que hacer un verdadero maestro de la Biblia? Dice, tiene que animar a otros con la ¿qué? Sana enseñanza.
Eso es muy importante. Y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Mire, si yo no puedo demostrarle a alguien que está equivocado su equivocación, entonces yo no estoy en nada. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace preparándose. Eso se hace dedicándole tiempo a la palabra. Por eso, pobres de las personas que están siguiendo gente que no se prepara en la palabra, que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Abre tu boca y yo la llenaré, ¿no? Necesitamos tiempo. Y el versículo que sigue, que es el versículo 11, dice: a esas personas que contradicen, hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a las familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. ¿Por qué hay que callar la mentira? ¿Por qué hay que ir en contra de la mentira? Porque esa gente que habla mentira, eso sí no se calla. Ellos no se callan. Ellos hablan y hablan y hablan. Pero lo hacen, ¿por qué? Por ganar dinero. Y la verdad, no se puede enseñar solamente por ganar dinero. Entonces, yo les invito a ustedes a que analicemos esta situación. Una persona que no sabe cultivar una planta seguramente fracasará en el intento. Fracasará. Primero tiene que prepararse. Ahora, el apóstol habla de dos grupos de creyentes. Ahí vamos a volvernos nuevamente a Gálatas. Y él habla de dos grupos de creyentes. Creyentes, oiga bien eso. Dos grupos de creyentes: los carnales o inmaduros, o los espirituales o los maduros. Cada grupo se identifica por lo que produce. Por eso este tema es muy bonito. Miren, si usted quiere saber qué clase de creyente es, usted no tiene que ir a ninguna parte sino leer este pasaje. Nada más. Así de sencillo. Lea estas dos listas que aparecen aquí de conductas y usted sabrá qué clase de cristiano es. Y no solamente sabrá qué clase de cristiano es, sino que también sabrá a dónde va en su destino eterno. ¿A dónde va? Así que usted no puede, es que yo no sé si soy o no soy, es que dígame que si estoy bien o estoy mal. Mire la palabra, ¿sí? Y eso tenemos que asumirlo con seriedad, con responsabilidad. Entonces aquí hay dos grupos que se identifican por los frutos que producen. Vamos a mirar, el 5:19 de Gálatas, 5:19. Recuerden que esta palabra está hablando a nuestra vida. 5:19. Vamos a leer la listica. Ahí 5:19. De las personas, de los creyentes carnales. Vamos a leer la lista de los creyentes carnales. De pronto en su mente usted vaya chuleando lo que no existe y vaya poniéndole una señal a lo que sí existe en su vida. ¿No le parece que es un buen ejercicio? Como cuando usted va a hacer un examen, ¿no? Esta es la correcta, esta es la incorrecta, esta es la correcta, esta es la incorrecta. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Primero, inmoralidad sexual. Primera manifestación de que estamos dominados por la naturaleza humana, mala, carnal, inmoralidad sexual, ¿sí? Segundo, impureza. La palabra impureza significa mal hablar, mal pensar, mal actuar. Cosas que no son limpias en la mente, en las palabras y en las actitudes. Que dice pasiones sensuales. ¿Qué es una pasión? ¿Y qué es sensualidad? ¿Todos tienen claro esto? Pasión es un deseo, ¿no? ¿Y sensualidad qué es? ¿No? Sensualidad es algo que despierta un deseo, pero que no despierta un deseo bueno. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿ustedes han oído hablar de las mujeres sensuales? Porque casi no se habla de los hombres sensuales, sino de las mujeres sensuales. Cuando a usted le dicen, esa mujer es muy sensual, ¿usted qué se imagina? Una mujer exhibiendo ¿qué? Su belleza para despertar deseos en el sexo opuesto y también
en el sexo propio, ¿sí? Eso es la sensualidad. La sensualidad es algo que no es correcto, no está bien. ¿Qué más sigue? Hay una lista. Mire, vamos examinando esa lista. Otra cosa que identifica a una persona que vive bajo la naturaleza pecaminosa es idolatría. Conocemos el tema de la idolatría, ¿verdad? Sabemos que idolatría no es solamente tener imágenes en la casa. Idolatría es cuando las personas le dan más importancia a cualquier otra cosa que a Dios. Todo lo que desplace a Dios es un ídolo. Trabajo, deporte, familia, todo, absolutamente todo. Hechicerías. ¿Qué es una hechicería? Bueno, la hechicería es consultar todo lo oculto. Yo anoche les decía que estoy sorprendido, de verdad sorprendido, de cómo la Unión se llenó de hechiceros. No, es impresionante. Yo pensé que la Unión era un pueblo que no había de eso. Pero en estos días me han estado llegando tantos casos de esos, ¿no? Que ayúdenme, que me hicieron mal hecho, que me dijeron que yo fui, que hay una persona, que hay un hombre, que hay una mujer. Impresionante. O sea, todo lo que tenga que ver con ocultismo, con cosas ocultas, tiene que ver con la hechicería. Hermano, y es increíble una cosa, me sorprende en gran manera es saber que creyentes, óigame bien, creyentes consultan la hechicería. ¿Le parece a usted? Creyentes que consultan hechiceros. ¿Por qué? Porque no tienen la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás guiaría a una persona a consultar con su enemigo número uno, que es el diablo. Nunca lo haría. Hechicería, ¿qué más dice? Hostilidad. ¿Qué es la palabra hostilidad? Tiene que ver con la irritabilidad, con la falta de tolerancia. Personas que siempre están armadas, personas que siempre andan con dos piedras en la mano, que siempre están respondiendo como si los estuvieran atacando. No conoce personas así. No se puede decirles negros tener los ojos, porque ya inmediatamente se levantan en agresión. ¿Qué más dice? Peleas. La hostilidad causa ¿qué? Peleas, ¿sí? Peleas en la casa, pelea el marido con la mujer, pelea los papás con los hijos, pelea con los trabajadores, pelea con los jefes, pelea con todo el mundo. Con los perros, con los gatos, con todo el mundo, hay pelea. Somos así. Es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? Celos. Levante la mano, no se lo ha sorprendido. Celos. No, yo no soy celoso. No, yo los celos nunca. Pero ahí están, ¿no es cierto? ¿Dónde estabas? ¿No? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no llegaste? ¿Con quién estabas? Hay que revisar el celular. Y tanta cosa. Celos. ¿Sí? Celos. ¿Qué más dice? Arrebatos de furia. Arrebatos de furia, ¿no? Personas que lastiman, que dañan, simplemente porque no pueden controlar un acto de ira. Pueden golpear a otro, pueden lastimar a otro con palabras y con acciones, y después, perdóname, fue un arrebato de ira, ¿sí? Mire, con una disculpa no se soluciona nada, porque los daños están hechos. Hay palabras que no se pueden recoger, hay daños que no se pueden reparar. ¿Qué me dice? Ambición egoísta, ¿no? Ambición egoísta. Es bueno tener ambición en la vida, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Prosperar, organizarse. Pero cuando esa ambición es egoísta, de querer todo, ¿para qué? Para mí. Eso ya es malo. ¿Qué más dice? Discordias. La palabra discordias tiene que ver con peleas, tiene que ver con la misma hostilidad. Las discordias, no hay paz. El uno dice blanco y el otro dice negro. El uno quiere ir al sur y el otro quiere ir al norte. Y siempre hay esa contradicción. Ausencia de paz total. Y lo último, no hay más, ¿no? Dice divisiones
ya no hay acuerdo, ya no hablamos, ya cada uno está por su lado. Esas son divisiones. Y el otro texto tiene más, dice envidias, ya saben qué es la envidia, borrachera, ¿sabe usted qué es la borrachera? Fiestas desenfrenadas, ¿qué significa? Fiestas donde se hace de todo, se come, se bebe, se emborracha, se baila, se hace de todo. Esas son las fiestas desordenadas. Y otros pecados parecidos, hay más, imagínense en el resto. Permítanme repetirles, dice Pablo, que lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Por eso yo les decía, este mensaje es interesante para los que quieren ir al reino de Dios. Para los que no pasa nada. Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Qué tanto de eso hay en nuestra vida? Ahora sí, una cosa importante que tenemos que entender acá es que los frutos de los maduros o espirituales son muy diferentes a los frutos de los inmaduros. ¿Cuál es el fruto de los maduros? Leámoslo un momento, por favor. Versículo 22. Ahí están dos grupos, dos tipos de conducta diferente. Pero no solo la diferencia, más que todo, miren lo que significa es que lo que falta en el grupo de los inmaduros, ¿no?, está en el grupo de los maduros. Miren lo que dice: pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, ¿quién produce ese fruto? El Espíritu Santo, nadie más, el Espíritu Santo. Dice, produce primero ¿qué? Amor. Primero, amor, léalo bien. Segundo, produce ¿qué? Alegría. Tercero, produce paz. Cuarto, produce paciencia. Quinto, el Espíritu Santo produce gentileza, produce bondad, produce fidelidad y produce ¿qué más? Humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Ve usted la diferencia entre una lista y la otra? Es una lista totalmente diferente, totalmente clara. Mientras en la lista de la conducta carnal hay hostilidad, hay peleas, ¿no?, hay egoísmo, en esta lista hay ¿qué? Hay amor, hay paz y hay tranquilidad. Es lo que debe haber en la vida de un cristiano. Es lo que debe haber en el hogar o en la familia cristiana. Esto es lo que tiene que haber allí. Ahora, vamos a mirar una cosa, y es que ¿qué es lo que produce esto? El fruto está determinado por la naturaleza del árbol. Cuando Pablo habla de fruto, está relacionando la vida del creyente con plantas y árboles. Los frutos de los árboles se clasifican por su naturaleza, ¿cierto que sí? Ahora, voy a poner dos ejemplos. Está el grupo de los cítricos, ¿no? Los cítricos. ¿Cuáles son los cítricos? Entre los cítricos están ¿qué? Los limones, las naranjas, la maracuyá, la mora. Todo lo que es ácido pertenece al grupo de los cítricos, ¿no? Esa es su naturaleza. Es su naturaleza. Nunca encontrará usted un limón dulce, porque si el limón es dulce, no es limón, ¿no? Siempre el cítrico se distingue por su acidez. Ahora, pero también está el grupo de los tubérculos. Los tubérculos. ¿Cuáles son los tubérculos? Son los que dan el fruto hacia adentro de la tierra, ¿cierto? Como son ¿qué? La racacha, la papa, la yuca, ¿no? Todos esos frutos tienen, o sea, dos usos diferentes. Usted no puede hacer jugo de papa, ¿no? La papa está hecha para otra cosa, pero sí puede hacer una limonada, ¿no?, con el limón. Ahora, ¿qué determina, ¿no?, lo que son su naturaleza? Lo determina su naturaleza. Entonces, una cosa que tenemos que tener claro
es que un árbol de limón nunca podrá dar papas. Nunca. Porque es un árbol de limón y pertenece a un grupo determinado que se caracteriza por una naturaleza determinada. Cada planta da su fruto dependiendo de su especie. Un árbol de naranjas no puede dar yucas. No es que no quiera dar yucas, es que no puede dar yucas, no puede. ¿Qué dice Romanos 8:7? Esto es muy interesante para que usted tenga claro: yo quiero ser bueno, pero ¿por qué no puedo ser bueno? Es que yo quiero ser humilde, pero no puedo ser humilde. ¿No les pasa? Eso no es cuestión de querer, es que simplemente no se puede. Romanos 8:7 dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. La versión Reina Valera dice: porque la naturaleza pecaminosa no puede sujetarse a la ley del Espíritu y tampoco puede. Es que no puede. O sea, yo no puedo exigirme a mí mismo a dar el fruto del Espíritu, que son 9, si ustedes los mencionaron son 9, cuando el Espíritu Santo no está controlando mi vida. Eso sería como pedirle papas al limón. No puede. Y la gente se sigue preguntando: es que yo quisiera, ¿no? Y yo me propongo, pero a pesar de que me propongo, yo resulto haciendo lo que está mal, utilizando palabras que no debo, teniendo pensamientos que no debo, no diciendo, haciendo cosas que no debo. ¿Por qué hay que entender esto? Mire, ¿por qué? Porque hay una naturaleza que está dominando nuestra vida, y es la naturaleza pecaminosa, es la naturaleza heredada de Adán, que viene viciada al pecado, ¿sí? Mire, los seres humanos sin el Espíritu Santo, todos somos malos, todos somos malos, ¿sí? Eso fue lo que vio Dios en la primera generación que destruyó con el diluvio, ¿no? Todos los pensamientos de ellos continuamente eran solamente ¿qué? El mal, ¿sí? Solamente el mal. Y luego Pablo ratifica eso y dice: porque no hay justo ni uno solo, ni uno solo. Entonces una persona, mi hermano, sin la ayuda del Espíritu Santo no puede ser buena persona, no puede. Y ahí es donde mucha gente se ha estrellado, se ha desanimado. ¿Por qué? Porque lo intentan, hermano, y a eso le añadimos algo, ¿no?, que es peor todavía, y es que es un error pensar que esta lista negativa cambia de lo negativo a lo positivo con solo venir a la iglesia. Eso no es verdad. No es verdad. Pero eso es lo que nos han dicho, ¿cierto? Venga a la iglesia, ¿no? Congréguese y usted va a cambiar de vida. Listo. Congregarse es un paso. Es un paso. Pero ¿cuánta gente, hermano, se congrega 1 año, 5 años, 20 años, 40 años en una iglesia? Oran, ayunan y hacen de todo, pero jamás presentan los frutos del Espíritu. Nunca se los ven. Siempre están manifestando el fruto ¿de qué? De la carne. ¿Por qué? Porque el problema no es venir a la iglesia. El asunto es permitirle al Espíritu Santo el control de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, mire, hay un engaño en ese sentido, ¿no es cierto? Y pensar eso es como pensar que si usted abona el palo de limón con el abono de la papa, le va a dar papas, ¿cierto? Cada planta tiene su propio abono, ¿cierto? Entonces los cítricos hay que abonarlos con este tipo de abono, y los tubérculos hay que abonarlos con este tipo de abono. Ah, no, yo quiero que este limón me empiece a dar papas, entonces le voy a echar abono para papas. ¿Le dará papas? No. Es lo mismo pensar que la conducta de una persona cambia porque ora como oran los demás, porque va a un lugar al que van los demás. No es así. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero no es así.
es que ore como yo oro para que usted cambie. No. Vístase como yo me visto para que usted cambie. Puede cambiar por fuera, pero no puede cambiar por dentro. Y lo importante es cambiar ¿de dónde? De adentro hacia afuera. ¿Sí? Ahora, claro que es bueno congregarse. Claro que tenemos que orar, estudiar la Biblia. Y si usted le nace, ayune. ¿Sí? Pero si a pesar de eso usted no le permite al Espíritu Santo controlar su vida, no habrá nada de esto en su vida. Nada de esto. Hermano, y el problema es que con todo lo que nosotros hagamos está en riesgo nuestra salvación, según el diablo, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, avancemos un poco más y démonos cuenta de que lo que cambia, ¿no? Lo bueno, lo malo por lo bueno, es la obra del Espíritu Santo en nuestro interior, mente, emociones, pensamientos y deseos. Cuando una persona llega a Cristo, nosotros sabemos eso, cuando una persona llega a los pies de Cristo, llega con su naturaleza humana dominándolo. ¿Cierto que sí? La naturaleza humana lo domina. Bueno, quisiera que miráramos un texto, no sé si te lo pasé, Lucas 6, 43 al 45. Lucas 6, 43 al 45. Jesús lo dijo claro, porque las enseñanzas de Cristo son muy claras, demasiado claras para no entenderlas, ¿no? Dice así: un buen árbol, oiga bien lo que dice, un buen árbol no puede producir frutos malos. No puede producir frutos malos. ¿Qué? ¿No le da la gana producir frutos malos? No, no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos ¿qué? Buenos. El árbol tiene que ser bueno para que produzca frutos buenos. O el árbol tiene que ser malo para que produzca frutos malos. Es que yo no soy tan malo. ¿No han oído ustedes decir eso? Es que yo no soy tan malo. La palabra tan malo, ¿qué significa? Soy malo pero poquito. Soy malo pero poquito. ¿Eso qué significa? Que hay un poquito de naturaleza espiritual controlándola y un poquito de naturaleza humana controlándolo. Pues puede ser, porque así se da ese es el resultado de la tibieza del cristiano carnal. Pero el problema, mis amados, es que en ese proceso no podemos conformarnos con ser un poquito buenos, un poquito justos, un poquito correctos. Tenemos que llegar ¿a dónde? A la estatura de la medida de la plenitud ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Ese es el problema, que hay un límite para nosotros. Y ese límite está determinado, ¿no?, por lo que nosotros hagamos. ¿Sí? Está determinado por lo que nosotros hagamos. Es que yo no soy tan malo. O sea, no podemos conformarnos con eso. No podemos quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque estamos invitados a crecer y a ser perfectos. ¿Perfectos en qué sentido? En el sentido de que la palabra perfección, no se le olvide, está relacionada con madurez. Maduros, perfectos, maduros. Ese es el estado al que nosotros debemos aspirar. Entonces dice, ¿está claro ahí? ¿No? Está claro. Pero el versículo siguiente dice, al árbol se le identifica, ¿por qué? Por sus frutos. Al árbol se le identifica por sus frutos. Qué bueno es, ¿no es cierto? Qué bueno es. Al creyente no se le identifica por la iglesia donde va, por la congregación a la que pertenece, por los años que tenga de creyente, porque se sabe la Biblia de memoria. No, al cristiano maduro se le identifica por sus frutos. Los higos no se recogen de los espinos.
higos, espinos, ¿no? Bueno, nosotros poco conocemos los higos acá, ¿verdad? Aquí se le conoce al higo como breva. Esa es la planta de higo. Lo que aquí se conoce como el brevo es lo que la Biblia lo llama higo. Pero dice, no se recogen brevas de las zarzas. Las zarzas producen, ¿qué? Espinas, ¿no es cierto? Y un fruto que no es comestible. Dice, y las uvas no se cosechan de las zarzas. ¿Qué quiere decir con eso el Señor? Quiere decir que no hay que ser demasiado teólogo, no hay que tener títulos para identificar qué clase de personas son. Si estoy dando frutos buenos, soy una persona buena. Si estoy dando frutos malos, soy una persona mala. Hablando de eso lo hemos dicho, cuando la Biblia habla de perfección, no habla de cero pecados, ¿no? Cero errores. Podemos seguir teniendo errores, pero el problema es la práctica. Es cuando vivimos en la práctica, cuando todo el tiempo, o sea, cuando el orgullo nunca se va de nuestra vida, cuando nunca hay humildad en nuestras vidas. Yo puedo cometer el error de ser arrogante, ¿no? Y de vez en cuando, digamos así, pero no tener un estilo de vida. Ahora, cuando el naranjo da frutos malos, es porque algo le falta, ¿o no? Algo le falta. Cuando el café comienza a dar frutos malos, algo le está faltando. O le falta el buen abono, o le falta agua, o le falta sol, pero algo le está faltando. Entonces el problema es que Dios estableció todo está al alcance de nuestras manos para que diéramos el fruto correcto. Y todo está en el Espíritu Santo. ¿Sí? Todo está en el Espíritu Santo. Entonces, eso está bien. No podemos nosotros pensar que nunca vamos a cometer un error, ¿sí? Pero esos errores no pueden convertirse en un estilo de vida. Claro, porque hay un texto que... Esa palabra no puede, ¿no? Esa palabra es importante, porque cuando dice no puede, significa así, o sea, todo dispuesto para que él cometa el pecado todos los días, no lo puede cometer, porque hay una fuerza que se llama la fuerza del Espíritu Santo. Miremos el último texto de este pasaje. Dice, una persona buena produce cosas buenas. Así de sencillo, si eso no tiene ni lógica ni misterio. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay donde en el corazón. O sea, eso es. Ahora, nosotros no podemos seguir siendo como tan deportivos y pensar, no, es que yo soy un mal hablado, ¿no? Yo ando lanzando palabras vulgares por todo lado. No, pero no es porque sea malo. Eso es un error de todo ser humano. No. Yo no puedo andar engañando a todo el mundo, mintiendo todo el tiempo y diciendo, no, pues es que como somos seres humanos, los seres humanos no transformados por el Espíritu Santo pueden hacer eso, pero el que ha sido transformado por el Espíritu Santo no. Ahora, y decimos que es un proceso, ¿no? O sea, y el proceso significa que, esto es lo que vamos a ver ahora, cuando una persona llega a Cristo, dijimos que una persona llegó a Cristo, nuevecita, llega con su naturaleza humana mala dominándolo. No es que usted ya pisó el umbral de la iglesia y se volvió santo, no. Esa persona llega a la iglesia, llega al conocimiento de la palabra con una naturaleza humana dominando. Pero también llega con la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque dice Efesios que desde el día en que creímos, el Espíritu Santo que hizo, tomó control de nuestra vida. Están las dos naturalezas de las que habla Gálatas capítulo 5. Dos naturalezas o fuerzas que se oponen entre sí. La una nos quiere alar hacia la práctica del pecado y la otra nos quiere llevar hacia la justicia, hacia la obediencia. Eso está ahí. Ahora, en ese momento inicia la lucha de dos fuerzas por el control de la vida del creyente.
Con el paso del tiempo, oiga bien, con el paso del tiempo, se podrá determinar cuál de las dos naturalezas está venciendo. Con el paso del tiempo. Yo me miro mi vida, miro mi conducta y puedo determinar, bueno, hasta aquí la naturaleza pecaminosa me está venciendo. ¿Por qué? Por el fruto. O la naturaleza espiritual me está controlando. ¿Por qué? Por el fruto. Eso es. O lo que le dice su esposa, o lo que le dice su esposo, o lo que le dicen sus hijos, o lo que le dice su vecino, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque están hablando de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros manifestamos. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mire, esto es muy importante, que es con el tiempo. Ahora, con el tiempo se irá cambiando el odio por amor. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está tomando control de mi vida? ¿Cómo sé? Cuando el odio que sentía ya no lo siento. Y fue cambiado ¿por qué? Por amor. Entonces, puedo decir que el Espíritu Santo está obrando. ¿Cuándo más? Pues ahí está, ¿no? Los frutos. Cuando la amargura se transforma en paz, en alegría, ¿no? En alegría. Cuando yo ya dejo de ser la persona amargada, aburrida, que todo el tiempo habla mal, que todo el tiempo es negativo, cuando dejo de hacer eso, entonces puedo decir que el Espíritu Santo está ¿qué? Tomando control de mi vida. Cuando ya no dejo de ser la persona ansiosa, preocupada por todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la paz es contrario ¿a qué? A la preocupación, a la angustia. Por todo estamos angustiados, ¿sí? Cuando ya no hay angustia, cuando yo me acuesto y puedo dormir tranquilo a pesar de que el hijo no haya llegado a dormir a la casa, ¿sí? Porque así es, ¿no? Ah, no, es que si el hijo no llegó a dormir, entonces yo paso en vela toda la noche, angustiado, preocupado. ¿Qué pasa? Todavía estoy manejado por la naturaleza humana, ¿sí? Ahora, y esa lista tiene que irse cambiando, ¿no es cierto? Tiene que irse cambiando cuando yo ya no soy la persona altiva, la persona a la que no le pueden hablar. ¿Por qué? Porque se encrespa, ¿no es cierto? Cuando yo ya soy una persona que puedo responder amablemente aún frente a las ofensas, puedo decir que el Espíritu Santo está tomando control de mi vida. ¿Por qué? Porque el fruto es lo que determina qué clase de naturaleza es la que nos está dominando. Entonces, qué interesante todo eso. Ahora, ¿cómo hacer? Y con esto vamos terminando. ¿Cómo hacer que una u otra naturaleza de las que existen en nosotros? Porque la naturaleza mala va a estar en su vida hasta que usted se muera. La naturaleza mala no la podemos eliminar, porque está en la humanidad. Entonces, ¿cómo hacer para que una de esas dos naturalezas tome fuerza y domine a la otra? Mire, todo depende de qué clase de naturaleza estamos alimentando mejor. ¿Sí me entiende? ¿Qué clase de naturaleza estamos alimentando mejor? En algún momento hablábamos de una pelea de perros, ¿no? Que dice que un señor puso a pelear a dos perros, pero al uno lo alimentó 10 días bien alimentado, ¿no? Con buena carne, y al otro no le dio de comer. Y llegó el día que lo soltó a los dos. Pues, obviamente, que el perro que no se alimentó bien fue vencido por el que estaba bien alimentado. Y así es todo. Ahora, cuando la naturaleza, o sea, ¿cómo se alimenta la naturaleza pecaminosa? Esa naturaleza que está ahí. ¿Sabe cómo se alimenta? Bueno, hay muchos casos. Digamos la pornografía, ¿no? Cuando una persona se mete a ver pornografía, ¿no? Está alimentando ¿qué? Su naturaleza pecaminosa, y obviamente terminará dejándose vencer por esos deseos. Miraba yo un asunto de alguien que se metió a la pornografía infantil. Eso es diferente, ¿no? Pornografía infantil. Y se hizo adicto a ese tipo de pornografía, y de pronto terminó
¿no?, convirtiéndose en violador de niños. Eso no se da de la noche a la mañana. Ese deseo se fue alimentando, se fue alimentando, se fue alimentando hasta que se hizo realidad. Si me hago entender cómo se alimenta la naturaleza pecaminosa. Si usted es una persona, ¿no?, que vive en contacto con gente resentida, ¿sí?, si sus amigos son personas que lo aconsejan y le dicen, no, lo que te hicieron, ¿no?, tienes que vengarte de lo que te hicieron, no dejes eso así, ¿no?, es que no es justo lo que te hicieron, tienes que hacerles pagar. ¿Qué le están haciendo a usted cuando le están diciendo eso? Le están alimentando su naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Los malos consejos, amigos que le están diciendo, no, vamos a tomar, vamos a la fiesta, vamos a buscar mujeres, vamos a buscar lo otro. Esas palabras están alimentando la naturaleza. Por eso el Señor dice, huyan ustedes de ¿qué? De las tentaciones. Huyan de las tentaciones. Dice, bienaventurado y feliz el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Sí? Si usted se junta con gente ambiciosa, con gente que le gusta el dinero, mira que yo compré este carro nuevo y que tengo esta moto nueva y, ¿no?, y vieras que es tan fácil conseguir plata, ¿es cierto? Y hagamos esto, así sea ilegal. ¿Qué están haciendo? Alimentando un deseo que viene de la naturaleza pecaminosa. Hay que mantenerse alejado de todo lo que fortalezca esos deseos pecaminosos. Ahora, ¿cómo se fortalece la parte espiritual? Pues buscando las cosas de Dios, ¿no es cierto? Buscando las cosas de Dios. Mire, usted se fortalece espiritualmente estudiando la palabra. Entre más estudie la palabra, más fuerza va a tener. Usted se fortalece orando. Usted se fortalece ayunando si quiere. Usted se fortalece viniendo a la iglesia. Usted se fortalece compartiendo con personas que tengan la misma idea, que vayan por el mismo camino. ¿Sí me va a entender? Ahora, la parte que esté mejor alimentada es la que va a vencer a la parte que esté más débil. Por eso, como yo les decía, a mí me preocupa cuando la gente ni oran, ni estudian la Biblia, ni vienen a la iglesia, pero sí están pegados del celular, viendo lo que no deben, pero sí están, ¿no?, aceptando invitaciones de los amigos, a las fiestas. A mí me preocupa porque esas personas van a caer en el hueco tarde o temprano, ¿sí? Entonces, hermano, nosotros somos diferentes. Tenemos que vivir de una manera ¿qué? Diferente. Ahora, entonces, todo depende de qué estemos alimentando más. Ahora, nosotros vamos a salir ya. Salimos a la vida. Ya. Terminamos la reunión y usted sale a enfrentarse a la vida normal, ¿sí? Usted allá, en esta semana, puede elegir alimentar su alma o puede elegir alimentar su carne. Lo que usted quiera, porque esa es su decisión. Pero si usted decide alimentar su alma, entonces usted va firme. Pero si usted decide alimentar su carne con cosas que no debe, con cosas prohibidas, espere la caída al hueco profundo. Porque eso es lo que espera a una persona que elige el camino de lo indebible, el camino de lo que no es correcto. La Biblia es así, mis amados, clara, ¿no es cierto? Clarita. Ahora, ¿por qué todo esto, hermano? Bueno, porque estamos viviendo tiempos finales ya, lo hemos dicho, así usted no lo quiera creer, así nos parezca raro, estamos viviendo tiempos finales, hermano, y este mundo ya no aguanta más. Ya no aguanta más. Mire, esto está que se rompe, esto está que revienta, ¿sí? Hoy es un día histórico para Colombia. ¿Se dan cuenta ustedes por qué? Hoy 7 de agosto, celebra el día de la batalla de la victoria de Boyacá, pero también toma posesión el nuevo presidente de Colombia. Gente ilusionada, ¿no es cierto? Cuando lo eligieron, gente ilusionada. Ahora sí va a ser el cambio. Y mire lo que está pasando ahora. ¿Se da cuenta de lo que está pasando ahora? ¿Son cosas buenas? No son cosas buenas. Mire, yo no sé cómo ir a reaccionar el pueblo colombiano cuando comiencen a apretar con todo lo que viene encima.
A mí me preocupa una situación que miré esta semana, y es que hay un impuesto a la ganancia, ¿sí? ¿Se dieron cuenta ustedes de eso? Eso ya está hecho, impuesto a la ganancia. ¿Qué significa? Si usted hace un negocio, cualquier negocio que sea, le van a quitar de lo que se gane el 20%. El 20%. Si usted compra un carro que le costó, usted lo compró en 20 millones y luego lo vendió en 25, de los 5 que se gane, tiene que darle el 20% al gobierno. Esa es la situación. La cosa no está mejorando. Y la Biblia dice, Y es ¿sí? demandable. Es demandable. Son leyes. Cuando la ley se establece, usted no puede hacer otra cosa que cumplir, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? No es que hayan elegido un presidente malo, no. Es que hay una profecía que está escrita y se tiene que cumplir. Porque los mejores presidentes, ¿sí? El hombre no puede cambiar la situación de las naciones. No podemos cambiar. Ahora, tampoco deberíamos sorprendernos, ¿verdad? Porque si esto está escrito, ¿qué deberíamos hacer? Lo que dice el Señor en su palabra. Cuando vean estas señales, entiendan, pónganse derechos. ¿Por qué? El tiempo de la redención de ustedes está cercano. Está cercano. Y para mí es mucho mejor. ¿No le parece? Es que vivir en esta zozobra todo el tiempo. Cada 8 días los alimentos suben de precio, ¿verdad? Todos los días. Hay noticias malas, que se acaba esto, que se acaba el otro, ¿no? Que entonces, hermanos, este mundo se está convirtiendo en un mundo no apto para vivir, pero la Biblia dice que para nosotros hay un mundo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora ¿qué? La justicia, cosa que aquí no hay, no se la ve ni por las curvas. Entonces, hermano, esto no es trágico ni es una mala noticia, depende de cómo usted la tome. Para mí es una buena noticia. Entre más nos acercamos al final, nos acercamos más a recibir nuestra herencia, a recibir nuestro premio. ¿No le parece bueno? A mí me parece bueno. A mí me parece bueno. Así esté viviendo, usted es muy sabroso, pero no se puede comparar a lo que Dios nos tiene preparados. Así que ánimo, mis amados, y lo que Dios nos dice en su palabra hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a mejorar nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Está bien? Vamos a orarle al Espíritu Santo y a pedirle todos los días: controle mi vida. Y Él lo va a hacer, porque Él está para eso. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque cada día hay luz, Señor, para nuestra vida a través de tu palabra. Soberano Dios, nosotros no podemos estar más agradecidos contigo, no solamente porque nos has sostenido, Señor, físicamente, sino porque nos estás sosteniendo espiritualmente con el alimento de tu palabra, soberano Dios. Padre, gracias por lo que nos has permitido ver, gracias por lo que nos permites oír, gracias, Señor, porque nosotros sabemos que esto tiene que suceder, pero que es la muestra de que nuestra redención, nuestra liberación está acercándose a nuestras vidas. Señor, permítenos entenderlo de esta manera y poder vivir en paz, Señor, y poder vivir, Señor, acercándonos a lo que tú nos mandas en tu palabra cada día. Espíritu Santo, nos colocamos en tus manos. Señor, nosotros solos no podemos, somos seres humanos inclinados al mal, pero tú puedes dominar todo deseo para convertirnos en esas personas que te agraden y te sirvan donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús, amén y amén.